¿De qué trata el tema que vamos a escuchar? Personajes bíblicos del Antiguo Testamento sumamente interesantes y atractivos. Pero el tema se titula Cuando Dios despierta nuestro espíritu. Oh, hermanos, cuando Dios tiene que actuar, Él puso sus plazos, sus tiempos. Pero he aquí que algunos, ignorando cómo Dios se mueve, se adelantan y cometen graves errores. Los capítulos que vamos a mirar son del Antiguo Testamento. Principalmente arrancamos con 2 de Crónicas 36, la última parte. Es un estudio acerca de Esdras, vamos a ver con más detenimiento Esdras, Jeremías también, e Isaías. Son los principales capítulos que vamos a mirar, todos conectados con un pensamiento, cuando Dios despierta nuestro espíritu. 2 de Crónicas, capítulo 36, desde el versículo 22. Nos narra un hecho histórico, lo que hizo el siguiente rey luego de Nabucodonosor. Ciro fue el que lideró las tropas persas para derrotar a su enemigo, que era el reino de Babilonia. Con Nabucodonosor había sido su principal rey, pero ya había muerto para el tiempo de Ciro, así que ya estaba en declive el imperio de Babilonia. Así que su último rey fue Belsasar, en verdad fue el hijo del rey. Nabonido fue su papá. Leemos 2 de Crónicas 36, 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Así termina el libro de Crónicas. Si estamos observando, mis hermanos, hay personajes que están mencionados aquí. Es Jeremías, ya vamos a leer, es Ciro, y también la palabra, la expresión despertó. Es Dios el que mueve corazones. Voy a invitarles a que leamos el siguiente texto que se encuentra en Esdras. Es muy parecido, prácticamente lo mismo que el leído, pero este nos va a llevar a las referencias, que esas sí las vamos a leer. A ver, Esdras capítulo 1. Recuerden que el estudio de hoy va a abordar capítulo 1 de Esdras. Precioso personaje del Antiguo Testamento. En el primer año de Ciro, rey de Persia, estamos en el año 537 a.C., Esdras capítulo 1. Si se puede, yo les animo, siempre mis hermanos, como hace allí la hermana Lupita también, anoten referencias, cuando uno puede, hasta que se fije el nombre, el rey, la fecha o el evento. De modo entonces que eso quede bien claro acá en la mente. Entonces, en el primer año de Ciro, rey de Persia, año 537 a.C., para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y ya vamos a mirar la orden en sí que se trae el rey Ciro. Pero acá el punto, hermanos, es que hay dos profecías. Qué bonito. Dos profecías dichas con antelación de tiempo en que se usa la palabra despertar. Cuando se cumpla, yo despertaré. Y Dios despierta a la persona que quizás ni tenía noción, ni idea de lo que iba a pasar. Pero Dios ya se la traía en una profecía. Cuando se cumpla, ustedes van a ver. Vamos a ver, hermanos, la primera, la de Ciro. Fíjense primero, voy a subrayar. Recuerden que la clave aquí es la palabra despertar. Y ya después vamos a buscarle lo opuesto, que no es necesariamente dormir. El que está despierto, ok. ¿Y lo opuesto cuál es? El que está dormido. No, vamos a ver que es algo más grave que eso. Bien, otra vez, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Bien, hermanos, vamos entonces a la profecía que hablaba de Ciro unos 164 años antes. A ver, vamos a ver Isaías capítulo 44.
Desde el versículo 24 y luego desde el 26 en adelante, y también el capítulo 45. Fíjese la palabra despertar. Primero, ¿cuándo se escribió Isaías? Otra vez la fecha, 701 antes de Cristo. Así que súmenle los años cuando Ciro entra en acción, en el año 537, a la hora de hacer números, son 164 años más tarde. Así que Dios dice, tú vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Lo dice Isaías 44, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo. ¿Quién será ese siervo? Vamos a ver, es Ciro. Despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. Gracias a ese siervo que dio la orden, vuélvanse todos a Jerusalén. ¿Quién dio la orden? Ciro. Y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice ese siervo, a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. ¿Qué relación tiene Ciro con ese siervo? Con secaos. ¿Saben, mis hermanos? Que este Ciro fue el que cumplió literalmente el texto que vemos acá. La forma de llegarse a Babilonia para conquistarla y destruirla fue secando el río Éufrates. Se lo llevó 3 meses, según cuenta un historiador, Heródoto. Entonces, allí se cuenta cómo en ese tiempo Ciro dio la orden a sus soldados que caven para desviar el curso del río Éufrates, que era lo que rodeaba la ciudad de Babilonia y lo que la hacía inexpugnable. Entonces, al cavar, desviaron el río y en medio del barro se movían los soldados. ¡Secaos! Ya estaba dicho, 164 años antes de que Ciro entrara en escena. ¿Sigo leyendo todavía más? Versículo 28. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Aún más, todavía sigue la historia. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Wow, ¿cómo el Señor le llama a este rey persa pagano? Le llama ungido, le llama mi siervo también. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Así ocurrió cuando se tomó posesión de Babilonia. Se entró allí a la inexpugnable Babilonia y las puertas quedaron abiertas, no se podían cerrar. Dice más Dios, versículo 2, yo iré delante de ti, era el Señor el que comandaba. De paso, hermanos, aprendamos esta lección. A pesar de los movimientos políticos, primero era el reino de Babilonia, Nabucodonosor y varios reyes sucesivos. Luego viene el siguiente imperio, persa, luego vendrá el de Grecia. Pero el texto acá es, yo voy delante. Dios es el Señor de la historia. Dios pone y quita reyes. En este caso es evidente, Dios estaba allí dirigiendo a Ciro, haz lo que yo te pedí que hagas. Seca el río, reedifica Jerusalén. Y hermanos, es lo que va a hacer él. Sigue más. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Clarito allí, más todavía el que sigue. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. ¿Cuál nombre? Ciro. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Esta profecía, mis hermanos, debería sorprendernos y asombrarnos, porque claritamente acá está diciendo, para que todo el mundo sepa desde donde nace hasta donde se pone el sol, yo soy Dios que hago esto. Te puse nombre 164 años antes de que Ciro entrara en escena. Pero ¿qué dice el texto? Dios despertó la palabra en Ciro.
Pero vamos ahora, voy a invitar a que, mis hermanos, leamos otra profecía de un despertar. Vamos otra vez a Esdras, capítulo 1. Esdras 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Pero a su vez también despertó a la gente. Esto lo va a decir el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Así que no solamente Ciro tiene un despertar por mano de Dios, sino aún los dirigentes, sacerdotes, levitas, tienen un despertar para hacer la obra, que en este caso era viajar a Jerusalén. Pero eso estaba profetizado, de un despertar. Jeremías ya lo había dicho en esa profecía que dice, otra vez, versículo 1, que en el primer año de Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, de los 70 años de cautiverio, al cabo de los cuales Dios haría despertar, y entonces la repatriación. Miremos dónde aparece esto en Jeremías capítulo 29. En otras palabras, ya estaba profetizado que habría un despertar. En consecuencia, mis hermanos, vamos entrando en ese aro de despertar. Es lo que Dios quiere. Ya Ciro entró en ese despertar. Ahora sus líderes, los líderes israelitas, también comienzan a despertar. Esdras 1:5. Pero miremos la profecía. Jeremías capítulo 29, desde el versículo 4 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Recordemos que el primer transportado fue Daniel, año 605 a.C. Y duraría 70 años, y esto va hasta el año 538. Es un arco donde entra entonces allí Darío de Media, era uno de los generales de Ciro. Versículo 5. El mensaje de Dios a la gente transportada, entre ellos Daniel, también Ezequiel, que estaba preso allí en Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. O sea, crezcan allí, aunque están presos, avancen, crezcan. Era el plan de Dios. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Y ya vamos a ver, mis hermanos, ya nos vamos a detener a estudiar, que lo opuesto de despierto, ¿qué era? No, es soñar. Y que alguien me manipule mi sueño. A ver, déjenme decirlo de esta manera. No sé si a ustedes les ha pasado esta experiencia. Yo la tuve. Y es que cuando alguien está durmiendo, está un pariente, y en eso balbucea cosas. Yo no fui, yo no. Entonces yo, con alguna picardía, empiezo a hablarle y a dirigirle el sueño. ¿Cómo que no fuiste? Yo no fui. ¿Y quién más estaba contigo? Estaba él, está dormido. Le estoy guiando el sueño. Así que lo opuesto de un despierto no es dormido. Es alguien que está soñando y otro que le está digitando. Esos son los falsos profetas. Oh, hermanos, a ver. Ya vamos a llegar con más detalle, pero leamos el texto. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Cuál sueño? No queremos quedarnos 70 años ahí. Entonces viene el falso profeta que le dice, cosa que vamos a leer acá. Ustedes ya pueden volver, ya se termina el cautiverio. No, el individuo está soñando y lo manipula. El falso profeta. A ver, miren lo que dice. Entonces recuerden, lo opuesto de un despierto no es un dormido, es uno que está en actividad, soñando y otro manipulándole. En ese sueño que tiene, haciéndole creer cosas. Es lo que ha pasado con los movimientos de aquellos que ponen fechas.
Sueñan con que Cristo llegue en algún año. Ya pasó con el 2011 y un chasco que hemos tenido como adventistas. Otros que ponen nuevas fechas, 2031, 2044. Y sueñan con que Jesús viene. Y vienen los profetas que manipulan mi sueño en el que estoy metido. Miremos más detalles. Versículo 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dice Jehová, esta es la voz de Dios, por medio de Jeremías. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Fíjense, hermanos, que se cumplen los 70 años y hay un despertar. Solo que en ese despertar participan unos pocos. El resto no despertó. Y ese es un gran problema cuando Dios nos invita a que despertemos. Está la profecía y no despertamos. Y aparecen falsos profetas, que es lo que leemos a continuación. Miremos. Vamos a ver más detalles en el versículo 15, también del capítulo 29. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Es gente, recuerden, aquí están hablando los cautivos, los que están presos. Entre ellos recuerden, Daniel, Ezequiel, todos aquellos que están presos en Babilonia. Y un buen número de gente que están allá. Y profetas que se levantan y dan mensaje muy bonito. Ya estamos por regresar. Y no se cumplen los 70 años. Dios dio la orden. Ese es el castigo. Aguántense los 70 años. Cuando se cumplan, yo despierto. Pero esta gente se quiso despertar antes. Yo eso le llamo soñar y alguien que manipula el sueño. Lo voy a decir a continuación. Fíjense. Versículo 20 y 21 ahora. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, va a dar dos ejemplos. Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y 31. Envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías, porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por lo tanto, así dice el Señor, he aquí yo castigo a ese tal. Pregunto, hermanos, si se logra entender, ¿cuál era la profecía correcta y en qué consistía la falsa? La profecía correcta era los 70 años de castigo. Y en esos años, Dios le dice, allí edifiquen, planten, siembren, engendren, den sus hijos a maridos, los maridos den a sus hijas, crezcan, que yo los visito en 70 años y despierto. Solo, hermanos, que cuando se cumple con Ciro, a quien Dios despertó, dio la orden, ahora sí, vuélvanse, unos poquitos se despertaron. Era cómodo vivir en Babilonia. No estaban cumpliendo el propósito de Dios. Engendren, crezcan hasta que yo los despierte. Y cuando los despierte, entonces vuélvanse todos. No, ahora vamos a mirar más Esdras capítulo 1. Pero es aquí que en esos 70 años, en que al cabo de los cuales Dios los iba a visitar y a despertar, se aparecen estos dos falsos profetas, Acab y Semaías. ¿Y cuál es su mensaje? Es para gente que sueña. ¿Qué sueñan? ¿Qué sueñan? No 70 años de cautiverio, no, que sea menos, que sea menos. Entonces, ahí da el mensaje. A eso me refiero, hermanos, que son gente que sueña y otro que manipula ese sueño. Recuerden esa ilustración que conté. Saben, cuando éramos niños con mi hermano, yo hacía estas cosas. Rayaba, más que pícaro, no sé cómo calificarlo. Él dormía y balbuceaba cosas, y yo atento, y ahí yo aprovechaba. Y manejaba el sueño que él tenía. Y uno le sugería cosas. Oh, hermanos, cuidémonos cuando uno está ardiendo en un sueño y acá aparece alguien que está contrariando la voluntad de Dios. Si Dios dijo 70 años, son 70 años y yo los voy a visitar y los voy a despertar. Pero esta gente quería escuchar otro mensaje más bonito, de menos años. Miren, hermanos, voy a invitar a que vayamos a Esdras capítulo 1 nuevamente. Y nos vamos a concentrar allí, en Esdras capítulo 1. Nuevamente repasamos todo el texto, capítulo 1.
En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías de los 70 años, y ese despertar al cabo de los cuales, despertó Jehová el espíritu de Ciro, ya está cumpliendo su palabra con Ciro, pero al cual ya se había profetizado en Isaías 44 que Dios despertaría palabra en Ciro. Noten que la palabra clave aquí es despertar. Hay un despertar. Y mis hermanos, tenemos que despertar. Por eso, por un lado, agradezco que ustedes vengan y a los hermanos que están conectados en el satélite también. Pero necesitamos despertar. Eso significa que hay hambre, y ya vamos a ver los textos, hambre de la palabra de Dios, porque hay un despertar. Dice más, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, con estas palabras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y aquí viene, hermano, la parte clave, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes. Noten, hermanos, acá están los líderes. Oremos por los líderes, porque ellos tienen que inspirar al resto de los hermanos. Se levantan los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes, levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, etc. Pero hermanos, esos que estaban en sus alrededores, ¿quiénes eran? Eran también israelitas, pero ellos no subieron. La pregunta es, ¿y ellos qué pasó? ¿No se despertaron? Se despertó un grupo, los líderes. Primero se despertó el rey, dio la orden. Ahora los líderes se despiertan. Despertó el espíritu en el corazón de ellos. El título, recuerden, el tema de hoy es cuando Dios despierta nuestro espíritu. Y entonces vamos a ir a Jerusalén a reedificar, especialmente el templo, que era la orden que Ciro dio. Y hubo gente que le echó ganas, pero hubo otros que dijeron, no, nos estamos bien aquí en Babilonia, así que le vamos a dar dinero. Nosotros no vamos a ir a vivir allá, sino nos quedamos a vivir acá. Fueron 70 años y ya echamos raíces. Y mis hermanos, la lección que podemos sacar es que les gustó más Babilonia que Jerusalén. O déjenme decirlo en lenguaje moderno. Hay algunos que están más cómodos en la Babilonia mística y no anhelan la nueva Jerusalén. Están más echando raíces acá. Acordémonos de Daniel. Cuando él oró, según Daniel capítulo 6, abrió sus ventanas que daban, ¿recordamos a dónde? Hacia Jerusalén, 3 veces al día. Solo que, miremos, su cuerpo, sus pies estaban en Babilonia, su corazón en Jerusalén. Así tiene que pasar en nuestros días. Estamos acá en esta tierra, hermanos, y tenemos que pisar acá y vivir en base a todos los dictámenes que se nos da aquí en el gobierno, que impuestos y que las leyes, y mientras tengamos libertad de conciencia para adorar según los dictados de nuestra conciencia. Pero cuando uno echa raíces acá en esta Babilonia, está bonito porque comienza a progresar y que el dinero que invertí y que puse en el banco y la inversión, etcétera, y mi corazón se va apagando en cuanto a la nueva Jerusalén. Es lo que está pasando con esta gente. Leemos otra vez Esdras capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro hizo una obra muy bonita, ahora se nota que hubo un despertar en ese hombre, sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y este Sesbazar, hermanos, va a ser el gran príncipe o gobernador. Cuento un poquito acerca de él. No está claro si este Sesbazar es también el Zorobabel.
porque también él aparece como gobernador en este tiempo, en la orden de Ciro. Tanto que estudiosos dicen que son o la misma persona, Sesbazar y Zorobabel, o que uno haya gobernado primero, este Sesbazar, y entonces entró en escena, a continuación, Zorobabel, que fue un gran príncipe, precioso Zorobabel, junto con Josué, sumo sacerdote. Los dos tan grandes, tan preciosos, como después, unos 60 años más tarde, aparecen Nehemías, gobernador, y Esdras, sacerdote. ¿Sí? Estos dos personajes allí, aquí los vamos a ver, pero hasta que entremos a Zorobabel, recordemos, Sesbazar. Él es, o es igual que Zorobabel, o anterior, y luego entra Zorobabel. ¿Sí? Digo esto porque es lo que dicen los comentaristas sobre este personaje, Sesbazar. Ok, miremos entonces, versículo 8. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe o gobernador de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tapas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Y allí entonces, a continuación, va a hablar de Zorobabel. Bien, hermanos, quedémonos en este primer capítulo de Esdras con la expresión despertar. Necesitamos un despertar, tiene que haber un despertar. Sobre todo, mis hermanos, porque está profetizado. Yo aprecio mucho lo que estamos acá. Y debiera ser una grave preocupación que cuando Dios produce el despertar, ok, este se despertó, hay un despertar, y uno que debía estar despierto no lo está y traba a los otros. En este caso hubo gente que ayudó, pero hay algunos que al no estar despiertos traban. Lo importante es que cuando Dios despierte estemos muy atentos. ¿Cómo Dios va a ir guiando? ¿Cómo va a ir guiando? De modo que en ese despertar todos van participando y empiezan a ver las cosas como Dios quiere que las vean. Miren un ejemplo. Voy a invitar a que vayamos a Zacarías capítulo 12. La profecía de un despertar que Dios quiere mandar a su pueblo. Zacarías capítulo 12. Versículo 10. 12:10. Leemos así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Fíjense, hermanos, que es Dios el que envía ese espíritu que todos estamos necesitando. Espíritu de gracia, espíritu de oración. Dios hace cargo. Como consecuencia de ello, se mira al Señor, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán también, como se llora por un hijo. En este caso, el hijo unigénito, hijo de Dios. Así que se lo mira al Señor y se llora por él. Cuando hay un espíritu enviado por Dios que toca el corazón. Espíritu de gracia y de oración. Tiene que haberlo. Está en la profecía. Y especialmente para el tiempo del fin, mis hermanos. Dios lo va a enviar. Pero ocurre que cuando Dios lo envíe, hay hermanos que si no se despiertan a tiempo o si no aprenden a discernir la voluntad de Dios, o están despiertos o recuerden, uno dice dormido, está bien, está dormido, pero soñando. Y soñando cosas lindas cuando alguien le está manipulando. Un ejemplo, hermanos, es la nueva onda que está habiendo de nuevas fechas para la venida de Cristo. Hasta hay predicadores conocidos y respetados, queridos, poniendo el 2031 como una posibilidad. No pongamos nunca fecha. No se debe poner, porque el hermano se entusiasma enseguida. ¿Ya cuánto falta? Estamos en el 2017, más 14 años, ya Cristo viene. No, hermano, si Jesús dijo claramente que no. Pero entonces ese falso profeta a mi sueño me lo manipula. Miremos cuando no hacemos caso al consejo de Dios de estar atento a su palabra para que Dios produzca un despertar en Amós capítulo 8. Y comparto una cita del Espíritu de Profecía. Amós capítulo 8.
Dicen los versículos 11 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, no sed de agua, sino de oír palabra de Jehová que hoy se está despreciando. A eso apunta el versículo. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, pero no la hallarán. Y lo que viene, hermanos, da la clave. ¿Qué pasa con esa gente que ahora sí tienen hambre, que se despertaron tardíamente, porque no escucharon a tiempo el mensaje? Lo dice los 2 versículos que siguen. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes fuertes, agregamos, desmayarán de sed. ¿Por qué? Porque esa gente confiaban o en su belleza o en su fuerza, no en la palabra de Dios. Y esto es un signo cuando hay hermanos que en lugar de estar oyendo voz de Dios, se guían por cuestiones carnales, temporales. Esos jóvenes, esas doncellas hermosas y que gastan el tiempo en lugar de leer la palabra de Dios, es que yo quiero saber si cuánto engordé, que si este vestido me calza, y pasa su tiempo. Igualmente los jóvenes, y por extensión los hermanos. Andamos en una misma onda. Y es preocupado por asuntos temporales, pasajeros, en lugar de escuchar lo que Dios dice. Al punto que el segundo versículo, el siguiente, nos va a mostrar un desvío de la adoración. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan. Al decir pecado de Samaria, hermanos, los textos allí para buscar son los de Jeroboam, que él había inventado un nuevo culto. Y en Samaria había un nuevo templo, un nuevo servicio. En lugar de hacer lo que Dios pide que se haga, un culto como Dios ordena en la Biblia, más bien hacen su culto a su manera. Y allí sí vamos a alabar. Es el caso de personas que se desvían de lo que dice la palabra de Dios para crear su propio servicio, donde llene el corazón por sus alabanzas, cantos, entusiasmo. Cuando Dios está pidiendo, háganlo así, yo quiero que lo hagan así. A eso se refiere entonces el culto de Samaria, es un culto alternativo. Voy a invitar, hermanos, a ver, ya que estamos, vamos a ver el culto de Samaria, pero completemos el texto. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, en Samaria, y además, por el camino de Berseba, es otro tipo de culto, póngale camino con mayúscula, es la mejor forma de interpretarlo, el camino al que se llama así, cuando es un culto, Pablo fue condenado por el nuevo camino que él estaba abrazando. Esa gente caerán y nunca más se levantarán. Miremos las dos cosas. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 29. Ahí vamos a ver un ejemplo de ese culto alternativo. En lugar de estudiar la palabra de Dios, se dejan llevar por otras impresiones. Y en algún sentido a veces eso afecta a la música también. Hay hermanos que si no entendí nada del culto, pero qué música, wow, qué alabanza. Me hace acordar del culto de Samaria. A ver, miremos. 12:29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿Qué cosa? 2 estatuas. Versículo 28 leemos. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, Jeroboam, 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Dónde pasó esto, hermanos? Esto pasó en Samaria. Sigue más. 30. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y noten cómo él cambió todo el culto. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. E instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8º en lugar del mes 7º. En el mes 7º había 4 sábados ceremoniales y inventó el mes 8º, las mismas fechas. Eso llamamos un culto alternativo, pero inventado por el corazón. Así que, hermanos, es verdad, hay hermanos y gente que practicarán sus cultos, pero cuando uno se deja llevar por las emociones, no entendí nada de Biblia, no sé qué dijo el pastor, pero allí, ¡wow!, las alabanzas. Hagámoslo al revés, que Dios hable el corazón primero, que con el estudio veamos cuál es la voluntad de Dios. Y luego entonces vamos a dejar que las emociones allí nos ganen, si queremos, con alegría, claro que sí. Pero ¿qué va primero? Y miremos ahora el otro culto, el camino de Berseba. En Hechos capítulo 9, versículo 2, como Pablo él abraza
un nuevo movimiento al cual se le llama camino. 9.2. En este caso va a atacar ese camino antes de su conversión. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Acuérdense que el camino de Berseba, por ese juran, es el nuevo culto, el de Berseba. Yo los trajese presos a Jerusalén. Miremos en Hechos 19, el culto del nuevo camino. 19, de Hechos, versículos 9, y aún el 23 también. Hechos 19, 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Lo mismo el 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿El camino de qué era? La nueva fe, Cristo. Pero el texto en Amós 8 que leímos hace rato es el camino de Berseba, es el nuevo culto que se daba en Samaria. Muy bien. Bien, hermanos, frente a un caso como este, notemos, Dios está pidiendo que despertemos porque Él va a mandar su despertar. Ya está profetizado con Ciro, Isaías 44, profetizado en Jeremías 29. Ustedes edifiquen, planten, auméntense, engendren hijos, 70 años hagan y por la paz de esa ciudad ustedes ruegan por la paz y así van a tener paz. Así dice también Jeremías 29. Pero al cabo de ese tiempo yo los voy a visitar y los voy a despertar. Jeremías 29. Bien, se cumple literalmente cuando Ciro se despierta y él ordena entonces la repatriación y se despiertan líderes, los jefes de las casas paternas, sacerdotes y levitas, y se despiertan y entonces movilizan, entre ellos Sesbazar. Pero hay gente, hermanos, que ayudan nada más, no se despierta. El riesgo que ocurre con esto, hermanos, es que voy a leer de una profecía regresiva. Lo dice el espíritu de la profecía en el conflicto de los siglos. Le llamamos profecía regresiva, porque se cuenta al revés. Ahora lo vamos a ver. Y es, hermanos, que cuando Dios levante lo que tenga que levantar, ese despertar, Satanás no se queda corto. ¿Qué hace? Una imitación. Y el hermano, que si no mira la palabra de Dios, el texto en Amós dice que andarán errantes de aquí para allá buscando palabra. Búscala ahora, porque en ese tiempo no la vas a encontrar. Porque tú ahora andas que las doncellas se miran y que el fuerte, que se gozan en cosas carnales o en cultos paralelos. Por el pecado de Samaria, oh tu Dios, camino de Berseba, andan en otra onda. Y entonces no están en el camino de Dios, que cuando Dios quiera despertar, la gente conectada, mal conectada, ¿dónde entran? Hay un genuino revivimiento y hay uno falso. Ese es el riesgo, hermanos, que corremos algunos de nosotros si no prestamos atención al despertar de Dios. O sea, en otras palabras, nos despertamos como cuando vamos en tren, o vamos en el bus, y estamos allí, yendo como pasajeros, y nos dormimos. Y en eso, pues, se detiene el bus o el tren. Y era el momento de despertar y de bajarse. Y entonces se detiene y se bajan algunos pasajeros. Y nosotros dijimos que en lugar de dormir era soñar. O que está soñando, él soñando así. Y en eso, cuando el bus se detiene, ya llegué. Sí, se detuvo, ya llegué. ¿Dónde llegaste? ¿En la parada correcta o en la otra equivocada? Ese es el gran problema. Déjenme leerlo con la profecía regresiva. Esto aparece en el conflicto de los siglos, en la página 516. Fíjense, hermanos, regresivo porque empieza desde acá para acá y se va para allá. Por eso es regresivo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, así que allí hay un tiempo en que Dios castigará con las 7 plagas, antes de eso, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Está profetizado que va a haber un despertar antes que vengan las plagas, aquí antes, un despertar precioso. Y entonces, lógico, yo quiero meterme allí. Pero hermanos, si yo me duermo en el bus o en el tren,
no sea que en eso que me despierto, porque perdí la noción del tren, perdí el movimiento, y en eso me despierto asustado. ¡Ay, ya llegué! Y me bajo en la estación equivocada, anticipada. Porque antes hay una falsificación de Satanás. En lugar de mirar bien, hermanos, yo me bajé antes, porque estuve dormido y soñando. Lo leo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Miren cómo va describiendo esa parada del tren. Está al final, que es las plagas, pero hay una parada anterior, que esa es la bonita parada de un avivamiento. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Pero entonces ahora viene la parada anterior, en la que uno se baja antes de tiempo, porque andaba dormido. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, el del Señor, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Sí, mis hermanos, si entendemos la ilustración, hay un tren, está al final del camino, es el fin del mundo, las plagas. Antes de eso es la parada en la que tenemos que bajarnos. Un gran despertar y un gran avivamiento. Pero antes de eso, la falsificación de Satanás, en la que algunos estaban dormidos, se despiertan y se bajan. Porque ya llegamos, aquí está, ya llegamos. No te bajes, no es así. Te bajaste antes de tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque no estaban despiertos. Porque Dios quiere que estemos despiertos. Haremos conciencia de lo que significa este texto que acabamos de estudiar, de cómo Dios actúa, Él visita, Él cumple su profecía. Si resumimos todo lo que hemos escuchado, mis hermanos, Dios ama a su pueblo. A esos 70 años de cautiverio, cuando Dios les dijo, ustedes esténse en ese tiempo, fructifiquen, multiplíquense, no hagan caso a los falsos profetas, que ellos profetizan, y hay número 2 allí, que dan falsa profecía y que la gente pierde de vista el plan que Dios tenía para ellos. Era, crezcan, multiplíquense, porque al cabo del tiempo yo los visito, y entonces yo los despierto, yo los traigo. Dios cumplió, no falló su palabra. Se despertó Ciro, se despertaron los líderes. Y mis hermanos, mucha de esa gente volvió allí a Jerusalén. Otros se quedaron. Pero aún así, agrego un punto más. No alcanza con que uno esté despierto. Tiene que mantener la despertada. Porque ya vamos a estudiar, hermanos, en otra ocasión, la aparición de profetas. Tal es el caso de Ageo y Zacarías. Cuando él tuvo que amonestar a los israelitas que habiéndose despertado, habiéndose ido de Persia, Babilonia, habiéndose ido a Jerusalén, allí, hermanos, pasaron 15 años y cayeron en un sopor. O sea, volvieron a adormecerse y por eso aparecen Zacarías, profeta más joven, y Ageo, profeta más viejo. Así que esos dos son muy importantes para entender el contexto de esa repatriación que se empiezan a adormecer. Y a su vez, aquellos que habían quedado, decimos, medio dormidos, no obstante, de esa gente aparecen gente muy piadosa que se despiertan. ¿Quiénes son? Los predecesores de Mardoqueo, Esther y de Esdras y Nehemías, sus antepasados. O sea, gente que quedó en Persia. Uno diría, pero ¿por qué no se vuelven ustedes? Vayan, acompañen a Zorobabel, Sesbazar, vayan allí y despiértense, ayuden. Y hermanos, muchos fueron y se durmieron. Por eso Zacarías y Ageo.
Eso lo tenemos que estudiar. Así que no alcanza con que uno se despierte. Mantente despierto. Pasa, hermanos, como cuando manejamos en la ruta, estamos con el auto y estamos despiertos. En ese momento estamos cabeceando. Mantente despierto, mantente, ya que tienes el privilegio de manejar, despierto. Sí, ya, y nos pegamos y hasta. ¿No hacemos así? O a veces cuando hay una mala maniobra, entonces ahí nos despertamos y ya del todo. Es milagro que nos salvamos. Ok, pero que haya un despertar permanente. No que nos despertamos y otra vez la cabeceada. Y al revés, hermanos, esta gente que pareciera adormecida, uno diría, pero ¿por qué no se fueron? Muchos de ellos fueron gente buena que mantuvieron, aún viviendo allí, pero sus descendientes seguían orando. Y entre ellos, dije, Mardoqueo, Esther, Esdras, Nehemías, que vinieron de Persia y otra vez fueron allí a Jerusalén y ayudaron. En el caso de Mardoqueo y Esther, que ayudó allí con el papá de Artajerjes, para que no se destruya el pueblo de Dios que todavía estaba cautivo allí por voluntad, por poco hubieran sido destruidos. Y Dios intervino porque amaba a su pueblo, pero quería que todos se vinieran. De allí entonces que Nehemías se trajo gente y vinieron junto con Esdras, es otro tema también, y siguen trabajando, pero hay un despertar, eso es lo que nos importa. Yo quiero invitarles, mis hermanas y mis hermanos que están en la distancia también, oremos más que nunca. Que haya un despertar. Acuérdense de la ilustración del tren. Estamos todos metidos adentro. El que se duerme corre riesgo de que se despierte sobresaltado y se baje antes de tiempo. Es lo que está pasando con esta gente, reitero, que andan publicando nuevas fechas. ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Cómo? Ya no aprendimos la lección de lo que le pasó hace, ¿cuánto? 6 años atrás, que alguien puso fechas y el daño que se nos hizo, y ahora ponemos otra vez, ¿qué pasa? ¿Siguen ustedes dormidos o están soñando? Y alguien manipula el sueño. Si hacen así, corren el riesgo de salirse antes de tiempo, bajarse del tren. Que es lo que leemos el texto, habrá la falsa imitación de un gran avivamiento al final del camino. Y entonces, orar por eso, que es un avivamiento en cada corazón y en cada iglesia también.